El libro que cambió las reglas. En un mundo donde millones de personas invierten, especulan o sueñan con alcanzar la libertad financiera, existe un libro que no promete riquezas rápidas ni atajos fáciles, pero que ha logrado algo mucho más profundo y duradero: cambiar las reglas del juego, desafiar creencias arraigadas y transformar la manera en que generaciones enteras entienden el dinero, el riesgo y la inversión. Ese libro es El Inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham y publicado por primera vez en 1949, una obra que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo considerada la Biblia de la inversión en valor a nivel mundial, citada por académicos, inversores profesionales y figuras legendarias de las finanzas, y reconocida incluso por fuentes históricas como Wikipedia como uno de los libros financieros más influyentes jamás escritos. Lo verdaderamente extraordinario de esta obra no es su antigüedad, sino su vigencia, porque aunque los mercados han cambiado, la tecnología ha avanzado y los instrumentos financieros se han vuelto más complejos, los principios fundamentales que Graham expuso siguen siendo igual de relevantes hoy que hace más de 7 décadas, ya que están basados en la naturaleza humana, en la psicología del inversor y en la lógica económica, elementos que no cambian con el tiempo. El Inversor Inteligente no es un manual para hacerse rico rápidamente, ni una guía para vencer al mercado con trucos secretos, sino una obra que enseña a pensar, a analizar y a comportarse con racionalidad en un entorno dominado por la emoción, el miedo y la euforia. Desde sus primeras páginas, Graham deja claro que aquí no se habla de suerte, ni de predicciones, ni de apuestas disfrazadas de inversión, sino de disciplina, paciencia y visión de largo plazo. 3 cualidades que separan al verdadero inversor del especulador impulsivo. En un contexto donde la mayoría de las personas compra activos porque están de moda, vende por pánico cuando los precios caen y persigue rendimientos rápidos, sin entender los riesgos, este libro propone una postura contracorriente. Invertir no es adivinar el futuro, sino analizar el presente con rigor, comprar con margen de seguridad y proteger el capital antes de buscar ganancias. Graham introduce conceptos revolucionarios para su época, como la diferencia entre inversión y especulación, la importancia del valor intrínseco de una empresa, la necesidad de exigir un margen de seguridad y la idea de que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, sino su propio comportamiento emocional. Lejos de glorificar la inteligencia matemática o el acceso a información privilegiada, el autor demuestra que un inversor verdaderamente inteligente no es el más brillante, sino el más disciplinado. Aquel que sabe controlar sus impulsos, pensar de manera independiente y mantener la calma cuando el mercado entra en pánico o en euforia. El inversor inteligente también desmonta uno de los grandes mitos de las finanzas modernas: la creencia de que para tener éxito en la inversión es necesario predecir movimientos de mercado, seguir noticias constantemente o reaccionar de forma rápida ante cada cambio de precio, cuando en realidad Graham enseña que la mayoría de esas conductas conducen a errores costosos y decisiones irracionales. Su enfoque se basa en entender los negocios detrás de las acciones, analizar estados financieros, evaluar riesgos reales y asumir que el mercado es impredecible en el corto plazo, pero razonable en el largo plazo. Uno de los aportes más influyentes del libro es la metáfora del señor mercado, una representación del mercado como un socio emocional, a veces eufórico y otras profundamente deprimido, que ofrece precios irracionales todos los días y cuyo comportamiento no debe dictar las decisiones del inversor, sino ser aprovechado con inteligencia. Esta idea aparentemente simple ha cambiado para siempre la forma en que muchos inversores interpretan las subidas y bajadas del mercado, enseñando que la volatilidad no es un enemigo, sino una oportunidad para quien sabe pensar con claridad. El inversor inteligente también pone un fuerte énfasis en la protección del capital, recordando que el primer objetivo de cualquier inversor no es ganar dinero, sino no perderlo, una lección que suele ignorarse en épocas de bonanza, pero que resulta crucial cuando llegan las crisis. Graham advierte que los mayores errores financieros no se cometen por falta de información, sino por exceso de confianza, por seguir a la multitud y por dejarse llevar por la emoción, y por eso insiste en la necesidad de reglas claras.
criterios objetivos y una filosofía de inversión sólida. Este libro no promete que el camino sea fácil ni emocionante, porque invertir con inteligencia rara vez lo es, pero sí ofrece algo mucho más valioso, un marco mental para tomar decisiones racionales en un entorno irracional. Su impacto ha sido tan profundo que influyó directamente en algunos de los inversores más exitosos de la historia, como Warren Buffett, quien ha afirmado públicamente que El inversor inteligente es el mejor libro de inversión jamás escrito y la base de toda su filosofía financiera. Más allá de nombres y reconocimientos, el verdadero poder de esta obra radica en que no envejece, porque no depende de modas, tendencias ni contextos específicos, sino de principios universales. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sistemas secretos ni promesas irreales, sino una invitación clara y exigente a pensar como un verdadero inversor, a desarrollar criterio propio, a actuar con disciplina cuando otros actúan por impulso y a construir riqueza de manera consciente y sostenible. El inversor inteligente no busca impresionar, busca educar, no busca acelerar el proceso, busca hacerlo sólido y no busca alimentar la fantasía del dinero fácil, sino formar una mentalidad capaz de resistir crisis, burbujas y errores humanos. Esta obra marcó un antes y un después en la historia de las finanzas, porque redefinió lo que significa invertir con inteligencia, demostrando que el éxito a largo plazo no depende de la suerte ni del talento extraordinario, sino de principios claros, paciencia inquebrantable y la capacidad de pensar diferente cuando el mundo entero piensa igual. Así comienza una de las enseñanzas financieras más influyentes de todos los tiempos, no como una promesa de riqueza inmediata, sino como una invitación a adoptar una forma de pensar que para quien la comprende y la aplica, puede cambiar no solo la manera de invertir, sino la manera de entender el dinero, el riesgo y la vida misma. ¿Quién fue Benjamin Graham? Benjamin Graham fue mucho más que un autor reconocido dentro del mundo financiero. Fue una de las mentes más influyentes del siglo XX en materia de inversión. Un pensador profundo que cambió para siempre la forma en que se entiende el mercado, el riesgo y el comportamiento humano frente al dinero y cuya huella sigue viva décadas después de su muerte. Nacido en 1894, Graham vivió en carne propia algunos de los periodos económicos más turbulentos de la historia moderna, incluyendo la Gran Depresión de 1929, una experiencia que marcó de manera decisiva su visión sobre la inversión y lo llevó a desarrollar una filosofía basada en la prudencia, la disciplina y el análisis racional, en abierta oposición a la especulación desenfrenada y al comportamiento impulsivo de las masas. Fue profesor en la prestigiosa Columbia Business School, donde no solo enseñó finanzas, sino que formó a generaciones de estudiantes en una manera completamente distinta de pensar, invitándolos a cuestionar las modas del mercado, a desconfiar de las promesas rápidas y a entender que invertir no es un juego de azar, sino un proceso intelectual que requiere paciencia, humildad y rigor analítico, tal como lo reconoce Wikipedia al destacar su papel como académico, analista financiero y pionero de una filosofía que se oponía frontalmente al ruido constante del mercado. Graham no creía en la adivinación de precios ni en la persecución de tendencias, sino en el estudio profundo de los fundamentos económicos de una empresa, en la diferencia entre precio y valor, y en la idea revolucionaria de que el mercado, lejos de ser perfectamente racional, suele comportarse de manera emocional, exagerando tanto el optimismo como el pesimismo. Fue precisamente esta observación la que lo llevó a desarrollar el concepto de inversión en valor, una filosofía que sostiene que el inversor inteligente debe comprar activos cuando su precio de mercado está significativamente por debajo de su valor intrínseco, creando así un margen de seguridad que proteja contra errores de cálculo, imprevistos económicos y cambios bruscos en el entorno. Este enfoque no solo desafiaba la sabiduría convencional de su época, sino que ofrecía una alternativa sólida y estructurada frente a la especulación que Graham consideraba una de las principales causas de las grandes pérdidas financieras. Además de su labor académica,
Benjamin Graham fue un analista financiero y gestor de inversiones exitoso, lo que le permitió contrastar constantemente la teoría con la práctica, refinando sus ideas a partir de la experiencia real en los mercados, algo que dio a sus enseñanzas una credibilidad excepcional. Para él, la verdadera prueba de una filosofía financiera no estaba en lo elegante de sus modelos, sino en su capacidad para resistir crisis, proteger el capital y generar resultados sostenibles a largo plazo. Graham entendía que el mayor enemigo del inversor no era la falta de información, sino el comportamiento humano dominado por el miedo, la codicia y la presión social, y por eso dedicó gran parte de su trabajo a enseñar cómo pensar más que qué comprar. Su legado, sin embargo, no se limita a los libros que escribió ni a las clases que impartió, sino que se manifiesta con especial fuerza en las personas que adoptaron su filosofía y la llevaron a la práctica con resultados extraordinarios. Entre ellas destaca uno de los inversores más conocidos y respetados de la historia moderna, Warren Buffett, quien fue alumno directo de Graham en la Columbia Business School, y quien siempre ha reconocido públicamente que su forma de invertir cambió por completo después de conocer sus enseñanzas. Buffett ha descrito El inversor inteligente como el mejor libro sobre inversión jamás escrito. Una afirmación que no solo habla del contenido de la obra, sino del impacto profundo que tuvo en su manera de pensar, en su disciplina y en su enfoque a largo plazo. Bajo la influencia de Graham, Buffett aprendió a ver las acciones no como simples símbolos que suben y bajan en una pantalla, sino como participaciones en negocios reales con ingresos, costos activos, deudas y ventajas competitivas que deben ser analizadas con detenimiento. Este cambio de perspectiva fue clave para que Buffett construyera una de las fortunas más grandes del mundo sin recurrir a la especulación, sino aplicando de forma consistente los principios de valor, margen de seguridad y control emocional que aprendió de su mentor. El hecho de que uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos atribuya gran parte de su éxito a las ideas de Benjamin Graham no es casualidad, sino una prueba tangible del poder y la vigencia de su filosofía. Más allá de Buffett, innumerables gestores, analistas y académicos han sido influenciados por el pensamiento de Graham, consolidándolo como el padre de la inversión en valor y como una referencia obligada para cualquiera que busque entender los mercados desde una perspectiva racional y sostenible. Benjamin Graham no fue un profeta del mercado ni un vendedor de sueños financieros, sino un educador riguroso que insistió en que el éxito en la inversión no requiere genialidad extraordinaria, sino carácter, paciencia y un marco mental sólido. Su vida y su obra demuestran que es posible invertir con sensatez en un mundo dominado por el ruido, que es posible resistir la presión de la multitud y que la verdadera ventaja del inversor no está en saber más que los demás, sino en pensar mejor. Por todo ello, Benjamin Graham no solo dejó un libro influyente, sino una forma de entender la inversión y la vida financiera basada en la prudencia, la independencia de pensamiento y el respeto por la realidad económica. Un legado que sigue guiando a quienes buscan construir riqueza de manera consciente, disciplinada y duradera, incluso en un mundo que parece moverse cada vez más rápido y de forma más caótica. Inversión en valor, la filosofía que lo cambia todo. El núcleo de la obra de Benjamin Graham y el pilar central que sostiene todo el inversor inteligente es la filosofía conocida como inversión en valor. Una forma de entender los mercados que, en su momento, resultó profundamente revolucionaria y que aún hoy continúa siendo contracultural frente a la velocidad, el ruido y la especulación que dominan el mundo financiero moderno. Esta filosofía propone una idea tan simple en apariencia como poderosa en sus implicaciones. No compres lo que está de moda, ni lo que sube de precio rápidamente. No persigas aquello que todos desean porque está funcionando, sino compra valor real cuando el mercado lo ofrece a un precio inferior a lo que realmente vale. Una premisa que, como recoge Wikipedia, se basa en la diferencia fundamental entre precio y valor, dos conceptos que el mercado suele confundir constantemente. Para Graham, el precio es lo que se paga, pero el valor es lo que se recibe.
Y esa diferencia es el espacio donde el inversor inteligente encuentra oportunidades, protección y ventaja a largo plazo. La inversión en valor parte de la idea de que los mercados no son perfectamente racionales, sino que están impulsados por emociones humanas, como el miedo y la codicia, lo que provoca que, en determinados momentos, las acciones se sobrevaloren de manera exagerada o se infravaloren de forma injustificada. Lejos de ver esto como un problema, Graham lo entendía como una oportunidad, porque cuando el mercado entra en pánico y vende indiscriminadamente, es cuando el valor aparece oculto bajo precios deprimidos que no reflejan la realidad económica de los negocios. A diferencia de quienes especulan con movimientos diarios, gráficos, rumores o noticias de corto plazo, el inversor en valor adopta una perspectiva completamente distinta, más lenta, más analítica y más exigente, enfocándose en empresas sólidas con fundamentos claros, modelos de negocio comprensibles, beneficios consistentes, balances razonables y capacidad de generar valor de forma sostenible a lo largo del tiempo, tal como lo señalan distintos análisis y resúmenes especializados como los recogidos por Resumen Libros, LAT. Esta filosofía no busca predecir qué hará el mercado mañana, ni intenta adivinar el próximo movimiento de precios, porque Graham sostenía que ese tipo de predicciones no solo son poco fiables, sino que distraen al inversor de lo verdaderamente importante: entender el negocio en el que está invirtiendo. Para el inversor en valor, una acción no es un número que sube o baja en una pantalla, sino una participación en una empresa real, con empleados, productos, clientes, ingresos, costos, activos y pasivos, y por tanto debe analizarse con el mismo rigor con el que se evaluaría la compra de un negocio completo. Este enfoque implica estudiar estados financieros, analizar la estabilidad de los beneficios, evaluar la estructura de deuda, entender el sector en el que opera la empresa y estimar su valor intrínseco con un margen de prudencia, evitando depender de escenarios demasiado optimistas. Uno de los conceptos clave que acompaña a la inversión en valor es el margen de seguridad, una idea central en la filosofía de Graham, que consiste en comprar activos con un descuento suficiente respecto a su valor real, de modo que incluso si el análisis contiene errores o el entorno económico cambia, el inversor esté protegido frente a pérdidas significativas. Este principio refleja la mentalidad conservadora y racional de Graham, quien entendía que el futuro es incierto y que la humildad intelectual es una virtud esencial en la inversión. A diferencia de la especulación que suele basarse en expectativas narrativas atractivas o emociones colectivas, la inversión en valor se apoya en hechos, datos y lógica, aceptando que los resultados no siempre serán inmediatos, pero confiando en que, con el tiempo, el mercado tiende a reconocer el valor real de los buenos negocios. Graham sostenía que la bolsa no es un casino ni un juego de azar para quien la entiende correctamente, sino un mecanismo que permite comprar valor cuando otros, dominados por el miedo o la euforia, solo ven números rojos o verdes sin contexto. Esta visión transforma por completo la relación del inversor con la volatilidad, porque en lugar de temer las caídas de precios, aprende a verlas como oportunidades potenciales, siempre que los fundamentos del negocio permanezcan sólidos. La inversión en valor también exige independencia de pensamiento, ya que muchas de las mejores oportunidades aparecen cuando la opinión general es negativa, cuando los titulares son pesimistas y cuando la mayoría prefiere mantenerse al margen, una postura incómoda para quien busca aprobación social, pero indispensable para quien aspira a invertir con criterio propio. Graham advertía que seguir a la multitud rara vez conduce a buenos resultados financieros, porque cuando algo es obvio para todos, normalmente ya está reflejado en el precio. Por ello, el inversor en valor debe desarrollar la capacidad de pensar de forma contraria, no por rebeldía, sino por análisis, diferenciando entre el ruido del mercado y la realidad económica subyacente. Esta filosofía no promete rendimientos espectaculares en poco tiempo, ni emociones constantes, ni adrenalina diaria, pero sí ofrece algo mucho más valioso: consistencia, protección del capital y la posibilidad de construir riqueza de manera sostenible a largo plazo. La inversión en valor requiere paciencia, disciplina
y una fuerte convicción en los propios análisis, porque los resultados no siempre se materializan rápidamente, y en muchos casos el mercado puede tardar años en corregir sus errores de valoración. Sin embargo, como demuestra la historia y la trayectoria de quienes han aplicado esta filosofía con rigor, cuando el valor finalmente se reconoce, los beneficios suelen ser sólidos y duraderos. En última instancia, la inversión en valor no es solo una técnica financiera, sino una forma de pensar, una actitud frente al riesgo y una postura ética ante el dinero que rechaza la especulación irresponsable y promueve la toma de decisiones fundamentadas. Es una invitación a dejar de ver la bolsa como un juego de números impredecibles y empezar a verla como lo que realmente es, una oportunidad para adquirir valor real a precios razonables. Aprovechando la irracionalidad ajena con paciencia lógica y visión de largo plazo, principios que desde Graham hasta nuestros días han demostrado ser capaces de cambiar no solo carteras de inversión, sino la manera misma de entender el mercado y el papel del inversor dentro de él. El margen de seguridad. Tu escudo ante la incertidumbre. Una de las ideas más fundamentales, profundas y atemporales de El inversor inteligente es el concepto de margen de seguridad. Un principio que Benjamin Graham consideraba no solo una técnica financiera, sino una verdadera filosofía de protección frente a la incertidumbre inherente a los mercados, tal como lo destacan análisis especializados, como los recogidos por resumiendolavida.com. Este concepto parte de una premisa tan sencilla como poderosa. Dado que el futuro es impredecible, que los seres humanos cometen errores y que los mercados están sujetos a cambios bruscos, el inversor prudente no debe basar sus decisiones en pronósticos perfectos, sino en la creación deliberada de un margen que lo proteja cuando las cosas no salen como se esperaba. El margen de seguridad consiste en comprar una acción o un activo a un precio significativamente inferior a su valor intrínseco estimado, es decir, pagar menos de lo que realmente vale el negocio según sus fundamentos económicos, de modo que incluso si el análisis es imperfecto, si los beneficios disminuyen temporalmente o si el entorno económico se deteriora, el inversor cuente con un colchón que reduzca el riesgo de pérdida permanente de capital, como señalan distintos estudios y resúmenes financieros, entre ellos los citados por Diario de una Inversión. Esta estrategia no busca eliminar el riesgo, algo imposible en cualquier actividad relacionada con el dinero, sino gestionarlo de forma inteligente, reconociendo que la inversión no es una ciencia exacta, sino una disciplina que opera bajo condiciones de incertidumbre constante. Graham entendía que uno de los errores más comunes de los inversores es confiar demasiado en sus proyecciones, asumir escenarios excesivamente optimistas o creer que pueden anticipar con precisión el comportamiento futuro del mercado, cuando en realidad incluso los analistas más experimentados se equivocan con frecuencia. El margen de seguridad actúa entonces como una red de protección que compensa esas inevitables imprecisiones, permitiendo que el inversor sobreviva a errores sin consecuencias catastróficas. Este principio es especialmente relevante en momentos de euforia, cuando los precios se inflan impulsados por expectativas exageradas, narrativas atractivas o modas pasajeras, y muchos inversores compran activos sobrevalorados convencidos de que esta vez es diferente, olvidando que cuanto más alto es el precio pagado, menor es el margen de error permitido. Graham advertía que invertir sin margen de seguridad equivale a conducir a alta velocidad sin frenos, confiando únicamente en que nada saldrá mal, una actitud temeraria que tarde o temprano suele tener consecuencias. En contraste, comprar con margen de seguridad implica aceptar la humildad intelectual, reconocer que no se sabe todo y actuar en consecuencia, priorizando la protección del capital antes que la maximización de ganancias rápidas. Este enfoque transforma la relación del inversor con la volatilidad, porque cuando una acción ha sido comprada con un descuento significativo respecto a su valor real, las fluctuaciones de precio a corto plazo pierden su capacidad de generar pánico, ya que el inversor confía más en los fundamentos del negocio que en las emociones del mercado. El margen de seguridad no se limita únicamente al precio, sino que también puede aplicarse a la calidad del negocio, a la solidez de su balance, a la estabilidad de sus ingresos y a la prudencia en las estimaciones.
creando múltiples capas de protección frente a lo inesperado. Graham insistía en que este principio es el rasgo distintivo del inversor inteligente frente al especulador, porque mientras este último se deja llevar por la emoción, la narrativa o la esperanza de que el precio suba, el primero se apoya en criterios objetivos, datos verificables y análisis racional, manteniendo la disciplina incluso cuando el entorno es adverso. En momentos de crisis, cuando el miedo domina al mercado y los precios caen de forma indiscriminada, el margen de seguridad se convierte en una ventaja estratégica, ya que permite identificar oportunidades donde otros solo ven peligro, siempre que los fundamentos del negocio sigan intactos. De igual manera, en épocas de exuberancia irracional, este principio actúa como un freno, evitando que el inversor participe en burbujas impulsadas por expectativas poco realistas. El margen de seguridad, por tanto, no es una herramienta para ganar más rápido, sino para perder menos y sobrevivir más tiempo en el mercado, una idea que Graham consideraba esencial, ya que solo quien preserva su capital puede aprovechar las oportunidades futuras. Este enfoque refuerza la idea central de el inversor inteligente. El éxito a largo plazo no depende de acertar siempre, sino de evitar errores graves, de mantener la disciplina y de tomar decisiones basadas en la razón y no en la emoción. En un mundo financiero cada vez más acelerado, donde la información fluye sin descanso y las reacciones son inmediatas, el concepto de margen de seguridad sigue siendo un recordatorio poderoso de que la prudencia no es debilidad, sino fortaleza, y de que protegerse contra la incertidumbre es la base sobre la cual se construyen resultados sólidos y sostenibles. Así, cuando otros persiguen rendimientos rápidos y se dejan llevar por el ruido del mercado, el inversor inteligente se refugia en este principio atemporal, entendiendo que el verdadero escudo ante la volatilidad no es la predicción, sino la preparación, y que comprar valor con margen de seguridad es en esencia una forma de invertir con respeto por la realidad, por los límites del conocimiento humano y por la necesidad de proteger aquello que tanto cuesta construir, el capital. Señor Mercado, el socio emocional, que nunca sabes qué hará. ¿Y si te dijera que el mercado financiero se comporta como una persona con cambios de humor extremos, capaz de pasar de la euforia absoluta al pánico irracional en cuestión de días, horas o incluso minutos? Esta es una de las metáforas más brillantes y didácticas que Benjamin Graham introdujo en El inversor inteligente, al personificar al mercado bajo la figura de Mr. Market, un socio imaginario tan impredecible como emocional, cuya conducta refleja de manera fiel el comportamiento colectivo de millones de participantes, tal como se recoge y explica en distintas fuentes académicas y divulgativas, incluida Wikipedia. Graham utilizó esta analogía no como un recurso literario superficial, sino como una herramienta pedagógica profunda para enseñar al inversor a comprender, interpretar y, sobre todo, no dejarse dominar por las fluctuaciones del mercado. Mr. Market representa esa entidad que cada día se presenta ante ti con una oferta distinta para comprar o vender tus participaciones, fijando precios que no siempre tienen relación directa con el valor real de los negocios, sino con su estado emocional del momento, influenciado por noticias, rumores, expectativas exageradas o miedos infundados. Un día, Mr. Market despierta excesivamente optimista, convencido de que el futuro será brillante, ofreciendo precios elevados, a veces absurdamente altos, impulsados por la euforia colectiva y la sensación de que todo solo puede subir. Al día siguiente, sin que los fundamentos de las empresas hayan cambiado de forma significativa, ese mismo Mr. Market puede presentarse profundamente pesimista, dominado por el miedo, ofreciendo precios muy bajos, como si el mundo estuviera al borde del colapso, reflejando una reacción emocional más que un análisis racional. Esta volatilidad emocional es, para Graham, una característica inherente del mercado, no una anomalía, y comprenderla es esencial para desarrollar una mentalidad de inversor inteligente. El error más común, advertía Graham, es asumir que los precios del mercado siempre son justos o que reflejan con precisión el valor intrínseco de los activos,
cuando en realidad muchas veces son el resultado de estados de ánimo colectivos que exageran tanto lo bueno como lo malo. El inversor que no entiende a Mr. Market tiende a comportarse como él, comprando cuando los precios están altos porque todo el mundo compra, y vendiendo cuando los precios caen porque todo el mundo tiene miedo, cayendo así en una trampa emocional que destruye valor a largo plazo. En cambio, el inversor inteligente adopta una relación completamente distinta con este socio emocional, entendiendo que Mr. Market está para servirle, no para guiarle. Graham insistía en que el mercado debe ser visto como un proveedor de oportunidades, no como una autoridad que dicta lo que es correcto hacer. Si Mr. Market ofrece precios atractivos muy por debajo del valor real de un negocio sólido, el inversor inteligente puede aprovechar esa irracionalidad para comprar con margen de seguridad. Si por el contrario el mercado se muestra excesivamente optimista y ofrece precios inflados, el inversor prudente puede decidir vender o, al menos, abstenerse de comprar, manteniendo la disciplina frente a la tentación de la euforia. Esta forma de pensar requiere una fortaleza mental considerable, porque implica ir en contra de la multitud, resistir la presión social y confiar más en el propio análisis que en el consenso del mercado. Graham entendía que uno de los mayores desafíos de la inversión no es técnico, sino psicológico, y que la metáfora de Mr. Market ayuda a separar el valor de un negocio de su precio momentáneo, una distinción clave para evitar decisiones impulsivas. Aprender a convivir con Mr. Market no significa ignorarlo por completo, sino observarlo con distancia crítica, aprovechando sus cambios de humor en lugar de sufrirlos. Cuando hay pánico generalizado y los titulares hablan de crisis, recesión o colapso, Mr. Market suele ofrecer precios deprimidos que, para el inversor preparado, representan oportunidades excepcionales, siempre que los fundamentos de las empresas sigan siendo sólidos. De la misma manera, cuando la confianza es excesiva, cuando se habla de riquezas rápidas y se minimizan los riesgos, Mr. Market suele inflar los precios más allá de lo razonable, creando escenarios en los que el riesgo supera con creces el potencial beneficio. Graham recalcaba que el inversor inteligente no debe sentirse obligado a actuar todos los días, ni a aceptar cada propuesta de Mr. Market, ya que la verdadera ventaja está en la selectividad y en la paciencia. La bolsa, desde esta perspectiva, no es un juego que exija participación constante, sino un entorno donde la inacción puede ser tan valiosa como la acción, especialmente cuando los precios no ofrecen un margen de seguridad adecuado. La metáfora de Mr. Market también enseña una lección fundamental sobre el control emocional, ya que invita al inversor a reconocer sus propias reacciones frente a las fluctuaciones de precio y a preguntarse si sus decisiones están siendo guiadas por el análisis o por el miedo y la codicia. Graham creía que dominar esta dimensión psicológica es lo que separa al inversor promedio del inversor verdaderamente inteligente, porque mientras el primero reacciona, el segundo reflexiona. A lo largo del tiempo, quienes aprenden a tratar a Mr. Market como un socio volátil, pero útil, desarrollan una ventaja competitiva significativa, al comprar cuando otros venden por pánico y vender cuando otros compran por euforia, una conducta que, aunque contraria a la intuición, ha demostrado ser una de las bases más sólidas del éxito a largo plazo. En última instancia, la figura de Mr. Market resume de manera magistral la esencia de la filosofía de Benjamin Graham. El mercado es irracional a corto plazo, pero puede ser aprovechado por quien mantiene la calma, la disciplina y la independencia de pensamiento. El inversor inteligente no intenta adivinar qué hará Mr. Market mañana, sino que se prepara para responder con racionalidad a cualquiera de sus estados de ánimo, entendiendo que detrás de cada fluctuación hay una oportunidad potencial para quien sabe separar el ruido del valor real. Inversor defensivo frente a inversor emprendedor. Benjamin Graham no se limita a explicar una única estrategia de inversión, ni presenta un camino rígido que deba seguirse de la misma manera por todas las personas. Por el contrario, una de las grandes aportaciones de El inversor inteligente es la clara distinción entre dos perfiles fundamentales de inversores, cada uno con características, objetivos y niveles de compromiso distintos, pero igualmente válidos dentro del mercado si se aplican con disciplina y coherencia.
Graham entendía que no todos los inversores tienen el mismo tiempo, la misma tolerancia al riesgo, ni el mismo interés en analizar empresas en profundidad. Y por eso propuso dos enfoques bien definidos: el inversor defensivo y el inversor emprendedor, también conocido como inversor activo. El inversor defensivo es aquel que prioriza la seguridad del capital por encima de la obtención de rendimientos extraordinarios, busca estabilidad, tranquilidad y una exposición controlada al mercado, entendiendo que su principal objetivo es proteger su dinero frente a grandes pérdidas y obtener resultados razonables a largo plazo sin dedicar una cantidad excesiva de tiempo ni energía al análisis constante. Este tipo de inversor suele optar por una amplia diversificación, evitando concentrar su capital en pocas posiciones, y se inclina por activos de calidad, empresas sólidas, con historiales consistentes y estructuras financieras sanas, o por instrumentos que replican el comportamiento general del mercado, reduciendo así el impacto de errores individuales. Para el inversor defensivo, la disciplina es clave, así como la resistencia a las modas y a las emociones del mercado, ya que su éxito depende más de evitar errores graves que de acertar con movimientos espectaculares. Graham veía en este perfil una opción especialmente adecuada para la mayoría de las personas, aquellas que tienen otras ocupaciones principales y que no desean convertir la inversión en una actividad absorbente, pero que aún así quieren hacer crecer su patrimonio de manera prudente y sostenida. Por otro lado, el inversor emprendedor es aquel que está dispuesto a involucrarse de forma mucho más activa en el proceso de inversión, dedicando tiempo y esfuerzo al estudio profundo de empresas, sectores y estados financieros, con el objetivo de identificar oportunidades que el mercado no ha valorado correctamente. Este perfil asume que, con un análisis riguroso, paciencia y disciplina, es posible obtener rendimientos superiores al promedio. Pero entiende también que este enfoque conlleva mayores riesgos y exige una preparación constante. El inversor emprendedor no se deja llevar por corazonadas ni por rumores, sino que basa sus decisiones en datos, en el análisis del valor intrínseco y en la búsqueda deliberada de un margen de seguridad, consciente de que incluso las mejores evaluaciones pueden contener errores. Graham advertía que este tipo de inversión no es para todos, ya que requiere una fortaleza psicológica considerable para soportar periodos prolongados de resultados adversos, críticas externas y la presión de ir en contra de la opinión general. Sin embargo, para quienes poseen la disciplina, la curiosidad intelectual y el compromiso necesarios, el enfoque emprendedor puede convertirse en una poderosa herramienta de creación de valor a largo plazo. Un punto esencial en la enseñanza de Graham es que ninguno de estos dos perfiles es superior al otro por definición, y que el error más peligroso es intentar adoptar un enfoque que no se corresponde con la propia personalidad, los conocimientos o las circunstancias personales. Muchos inversores fracasan no porque elijan una mala estrategia, sino porque eligen una estrategia que no pueden sostener emocionalmente, abandonándola en el peor momento debido al miedo o la frustración. Graham insistía en que el verdadero inversor inteligente es aquel que se conoce a sí mismo, entiende sus límites y actúa en consecuencia, diseñando un enfoque que le permita mantenerse constante a lo largo del tiempo. Tanto el inversor defensivo como el emprendedor tienen un lugar legítimo en el mercado, siempre que comprendan sus objetivos, acepten las reglas de su propio enfoque y apliquen principios básicos como la diversificación, el margen de seguridad y el control emocional. En ambos casos, la protección del capital es prioritaria, ya que sin capital no hay posibilidad de aprovechar oportunidades futuras. Al mismo tiempo, Graham subrayaba que invertir no es un acto estático, sino un proceso de aprendizaje continuo, donde incluso el inversor defensivo debe mantener un mínimo de educación financiera para no ser presa de decisiones impulsivas o de productos mal comprendidos. En última instancia, esta distinción entre inversor defensivo e inversor emprendedor refuerza una de las ideas centrales de el inversor inteligente. No existe una fórmula universal para el éxito financiero, pero sí existen principios universales de prudencia, racionalidad y disciplina que pueden adaptarse a distintos estilos y objetivos.
Comprender quién eres como inversor, qué buscas realmente y cuánto estás dispuesto a comprometerte es el primer paso para construir una estrategia coherente que te permita proteger tu capital, crecer con el tiempo y mantener la calma frente a las inevitables fluctuaciones del mercado, evitando así que el mayor enemigo de tus inversiones seas tú mismo. Disciplina, paciencia y mentalidad a largo plazo. Quizás una de las lecciones más profundas y al mismo tiempo más difíciles de aplicar que transmite el inversor inteligente es que el verdadero desafío de la inversión no reside únicamente en aprender conceptos técnicos, fórmulas o métodos de valoración, sino en dominar el terreno interno de las emociones humanas. Ese espacio donde el miedo, la impaciencia, la euforia y la duda suelen tomar el control de las decisiones financieras. Benjamin Graham entendía que cualquier persona con disciplina puede aprender a leer un balance, calcular ratios o estimar el valor de una empresa, pero muy pocas logran mantener la calma cuando el mercado se vuelve volátil o cuando la presión social empuja en una dirección contraria al análisis racional. Por eso, más allá de enseñar herramientas financieras, Graham dedicó gran parte de su obra a formar una mentalidad sólida, basada en la disciplina, la paciencia y una visión de largo plazo, consciente de que sin estos pilares incluso, el mejor método fracasa. La disciplina, en este contexto, no significa rigidez ciega, sino la capacidad de seguir un plan bien definido incluso cuando las emociones sugieren lo contrario, resistiendo la tentación de comprar por entusiasmo desmedido o vender por pánico. Graham observaba que muchos inversores saben exactamente qué deberían hacer en teoría, pero en la práctica abandonan sus principios en los momentos más críticos, precisamente cuando más importante es mantener la coherencia. La paciencia, por su parte, es una virtud escasa en un entorno donde se glorifican los resultados rápidos y las ganancias inmediatas. Pero para Graham es un componente esencial del éxito financiero, ya que el mercado no recompensa de forma constante ni predecible, y el valor real de una inversión puede tardar años en reflejarse en el precio. El inversor inteligente comprende que el tiempo es un aliado poderoso siempre que se invierta en activos sólidos y se evite la necesidad de reaccionar a cada fluctuación diaria. Graham insistía en que la inversión no es una competencia para ver quién actúa más rápido, sino quién logra mantenerse firme durante más tiempo, soportando periodos de estancamiento, caídas temporales y falta de reconocimiento sin perder la confianza en un análisis bien fundamentado. Esta mentalidad de largo plazo choca frontalmente con la lógica especulativa, que busca beneficios inmediatos y se apoya en predicciones de corto plazo, generalmente dominadas por el ruido del mercado y por narrativas cambiantes. Graham advertía que seguir modas es uno de los errores más costosos en la inversión, porque las modas suelen alcanzar su punto máximo cuando ya han sido adoptadas por la mayoría, dejando poco margen de seguridad y mucho riesgo oculto. El inversor disciplinado aprende a desconfiar del entusiasmo generalizado y a cuestionar las historias demasiado atractivas, entendiendo que cuando algo parece una oportunidad evidente para todos, normalmente ya ha sido incorporado al precio. Controlar las emociones no implica eliminarlas, sino reconocerlas y evitar que dicten las decisiones, aceptando que sentir miedo o codicia es parte de la naturaleza humana, pero que actuar impulsivamente en función de esos sentimientos suele conducir a errores repetidos. Graham proponía un enfoque casi filosófico hacia el mercado, en el que el inversor se observa a sí mismo con honestidad, identifica sus debilidades emocionales y construye reglas claras para protegerse de ellas, como la diversificación, el margen de seguridad y la limitación consciente de la frecuencia de operaciones. La disciplina también se manifiesta en la capacidad de decir no a oportunidades que no cumplen con los criterios establecidos, incluso cuando parecen prometedoras o están de moda, entendiendo que no participar es en muchos casos una decisión tan inteligente como invertir. La paciencia, a su vez, se refleja en la aceptación de que los resultados extraordinarios no suelen ser inmediatos, y que el progreso financiero sostenido
se construye a través de pequeñas decisiones correctas, repetidas de manera consistente a lo largo del tiempo. Graham comparaba implícitamente la inversión con un proceso de acumulación gradual, donde la constancia supera a la brillantez esporádica y donde evitar grandes errores es más importante que lograr grandes aciertos ocasionales. Esta visión convierte la inversión en una maratón, no en un sprint. Un recorrido largo y exigente, donde la resistencia mental, la capacidad de mantener la calma y la fidelidad a los principios pesan más que la velocidad o la agresividad. En este camino, la inteligencia no se mide por la rapidez de reacción, sino por la profundidad del pensamiento y la capacidad de esperar el momento adecuado sin sucumbir a la presión externa. Graham sabía que el mercado pone a prueba constantemente la paciencia del inversor, alternando periodos de euforia con fases de desánimo, y que solo quienes logran mantener una mentalidad equilibrada atraviesan estos ciclos sin comprometer su estrategia. La disciplina y la paciencia no son cualidades innatas, sino habilidades que se desarrollan con práctica, reflexión y experiencia, y que se fortalecen cada vez que el inversor elige actuar de acuerdo con la razón en lugar de la emoción. Al final, la enseñanza de Graham es clara y contundente. El éxito en la inversión no depende de predecir el futuro ni de reaccionar más rápido que los demás, sino de construir una mentalidad a largo plazo que permita tomar decisiones coherentes, soportar la volatilidad y mantenerse fiel a principios sólidos incluso cuando el entorno invita a hacer lo contrario. En esa maratón financiera que dura toda la vida, la verdadera ventaja no la tiene quien corre más rápido, sino quien avanza con paso firme, consciente de que la disciplina, la paciencia y el control emocional son los verdaderos motores que transforman el conocimiento en resultados duraderos. Relevancia actual. ¿Sigue siendo útil hoy? Una de las preguntas más frecuentes cuando se habla de el inversor inteligente es si una obra publicada hace más de 7 décadas puede seguir siendo relevante en un mundo financiero dominado por la tecnología, los algoritmos, la información en tiempo real y mercados globalizados que operan a una velocidad nunca antes vista. Y la respuesta, respaldada por la experiencia de múltiples generaciones de inversores, es que pocos libros han resistido tan bien la prueba del tiempo como el de Benjamin Graham. A lo largo de los últimos 75 años han surgido innumerables teorías, estrategias, productos financieros y modas de inversión que prometían resultados rápidos o métodos supuestamente infalibles, pero la mayoría han perdido vigencia, han sido reemplazados o han demostrado sus debilidades en momentos de crisis, mientras que los principios fundamentales de Graham no solo han sobrevivido, sino que han sido adaptados, refinados y aplicados con éxito en contextos económicos muy distintos a los de su época. Esto se debe a que Graham no construyó su filosofía sobre herramientas específicas o circunstancias temporales, sino sobre aspectos universales del comportamiento humano y de la lógica económica, como la tendencia de los mercados a la euforia y al pánico, la diferencia entre precio y valor, la importancia de la disciplina y la necesidad de proteger el capital frente a la incertidumbre. En los mercados actuales, caracterizados por una sobreabundancia de información, noticias constantes, redes sociales financieras y opiniones contradictorias, el enfoque de Graham resulta incluso más valioso que en el pasado, porque actúa como un ancla racional en medio del ruido, ayudando al inversor a filtrar lo esencial de lo irrelevante. Aunque hoy existen herramientas sofisticadas de análisis, plataformas de trading instantáneo y acceso global a activos de todo tipo, el comportamiento básico de los inversores sigue siendo sorprendentemente similar al de hace décadas, con decisiones impulsadas por el miedo a perderse oportunidades, la búsqueda de ganancias rápidas y la reacción exagerada ante eventos de corto plazo. En este contexto, los principios de inversión en valor, margen de seguridad, diversificación y mentalidad de largo plazo siguen ofreciendo un marco sólido para tomar decisiones coherentes, independientemente del entorno tecnológico. Muchos de los inversores más exitosos de la era moderna han reconocido que, aunque han adaptado las ideas de Graham a nuevas realidades,
la esencia de su enfoque sigue siendo la base de sus estrategias, demostrando que la vigencia de una filosofía no depende de la época en la que fue creada, sino de su capacidad para explicar y manejar la naturaleza humana frente al dinero. La relevancia actual de Graham también se manifiesta en la construcción de carteras racionales, donde el objetivo no es maximizar el rendimiento a cualquier costo, sino equilibrar riesgo y retorno de manera consciente, entendiendo que la diversificación no es una simple acumulación de activos, sino una herramienta para reducir la exposición a errores específicos y eventos inesperados. En un mundo donde muchos inversores se sienten tentados a concentrar su capital en unas pocas apuestas basadas en tendencias tecnológicas, narrativas atractivas o promesas de crecimiento exponencial, la visión de Graham recuerda la importancia de evaluar los fundamentos reales de cada inversión y de no confundir popularidad con solidez. Su enfoque también resulta especialmente útil en mercados volátiles, donde las fluctuaciones de precio pueden generar ansiedad y decisiones precipitadas, ya que invita a ver la volatilidad no como una amenaza constante, sino como una fuente potencial de oportunidades para quien mantiene la calma y el criterio. Incluso en un entorno dominado por la automatización y la inteligencia artificial, los principios de Graham conservan su valor porque no compiten con la tecnología, sino que la complementan ofreciendo un marco mental que ayuda a interpretar los datos con juicio crítico y a evitar la dependencia ciega de modelos o predicciones. La globalización de los mercados, lejos de invalidar su filosofía, la refuerza, ya que la interconexión económica aumenta la complejidad y el riesgo sistémico, haciendo aún más necesaria una aproximación prudente y bien fundamentada. Graham nunca prometió eliminar el riesgo ni garantizar resultados extraordinarios, sino proporcionar una forma sensata de navegar la incertidumbre. Una propuesta que sigue siendo profundamente relevante en un mundo donde los ciclos económicos, las crisis financieras y los cambios estructurales continúan siendo inevitables. Su énfasis en el largo plazo contrasta con la cultura de la inmediatez que domina gran parte del discurso financiero actual, recordando que la creación de riqueza sostenible rara vez es un proceso rápido y que la paciencia sigue siendo una ventaja competitiva. La utilidad contemporánea de El inversor inteligente no radica en ofrecer respuestas cerradas para cada situación moderna, sino en proporcionar un marco de pensamiento que permite adaptarse a distintos escenarios sin perder coherencia. Quienes aplican sus principios hoy no lo hacen como un ejercicio de nostalgia, sino como una elección consciente de racionalidad frente a la sobreestimulación informativa. En definitiva, la relevancia actual de la obra de Graham demuestra que aunque cambien las herramientas, los mercados y la tecnología, los fundamentos de una inversión inteligente permanecen sorprendentemente constantes y que en un mundo cada vez más ruidoso, acelerado y emocional, contar con principios claros, disciplina mental y una visión de largo plazo sigue siendo uno de los mayores activos que un inversor puede tener. Enseñanza final: pensar como inversor, no como especulador. El inversor inteligente no es un libro que prometa riquezas instantáneas ni resultados espectaculares de la noche a la mañana. No seduce con atajos ni alimenta la ilusión de que el éxito financiero puede lograrse sin esfuerzo, conocimiento o disciplina, sino que ofrece algo mucho más valioso y duradero. Una forma de pensar que transforma la relación de una persona con el dinero, el riesgo y el tiempo. Benjamin Graham construyó esta obra como una guía de sabiduría financiera, orientada a desarrollar criterio, estrategia y resiliencia mental, entendiendo que la verdadera diferencia entre quienes prosperan a largo plazo y quienes fracasan repetidamente no está en la cantidad de capital con la que comienzan, sino en la manera en que piensan y toman decisiones. La distinción fundamental que atraviesa todo el libro es la que existe entre invertir y especular, dos actividades que a menudo se confunden, pero que en la práctica conducen a resultados completamente distintos. Especular es actuar impulsado por la expectativa de que el precio suba, apoyándose en predicciones, rumores o emociones, sin un análisis sólido del valor real del activo, ni una comprensión clara del riesgo asumido. Invertir, en cambio, es un proceso consciente y estructurado, que parte del entendimiento profundo del valor,
de la evaluación cuidadosa de los riesgos y de la aceptación de que el tiempo es un componente esencial del éxito. Graham insistía en que el inversor inteligente no se define por su agresividad ni por su capacidad de anticipar movimientos de corto plazo, sino por su habilidad para pensar con claridad en medio de la incertidumbre, manteniendo la calma cuando el mercado se agita y la disciplina cuando la euforia domina. La diferencia entre invertir y especular no reside en cuánto dinero se tiene, porque incluso grandes fortunas pueden ser destruidas por decisiones especulativas, ni pequeñas cantidades están condenadas al fracaso si se gestionan con inteligencia. Reside, sobre todo, en la mentalidad, en la capacidad de separar el precio del valor, de resistir la presión de la multitud y de actuar de acuerdo con principios racionales en lugar de impulsos momentáneos. Pensar como inversor implica entender que cada activo representa una parte de un negocio real con ingresos, costos activos y desafíos, y que su precio de mercado puede fluctuar por razones que poco tienen que ver con su valor intrínseco. Implica también respetar el riesgo, no como algo que debe ser eliminado, sino como una realidad que debe ser gestionada mediante el margen de seguridad, la diversificación y la prudencia. Graham enseñaba que ignorar el riesgo o subestimarlo es una de las formas más seguras de perder capital, mientras que reconocerlo y prepararse para escenarios adversos fortalece la capacidad de supervivencia a largo plazo. Controlar las emociones es otro pilar esencial de esta mentalidad, ya que el miedo y la codicia son fuerzas poderosas que pueden sabotear incluso las estrategias mejor diseñadas. El inversor inteligente aprende a convivir con la volatilidad sin permitir que ésta dicte sus decisiones, entendiendo que las fluctuaciones de precio son inevitables y que reaccionar de manera impulsiva suele conducir a errores repetidos. La paciencia, por su parte, es la virtud que une todos estos elementos, porque invertir con inteligencia requiere tiempo, tanto para que el valor se materialice como para que el propio inversor madure en su comprensión del mercado. Graham veía el proceso de inversión como un camino de aprendizaje continuo, donde cada decisión acertada o no contribuye a fortalecer el criterio y la disciplina siempre que se analice con honestidad y se extraigan lecciones. Esta visión convierte la inversión en algo más que una actividad financiera, transformándola en una práctica de desarrollo personal, donde la claridad mental, la constancia y la humildad juegan un papel central. Pensar como inversor, y no como especulador, es adoptar una actitud responsable frente al capital, reconociendo que el dinero es una herramienta para construir estabilidad, libertad y opciones a lo largo del tiempo, no un medio para satisfacer impulsos inmediatos. Cuando se comprende esta diferencia, la inversión deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en un proceso más sereno y coherente, alineado con objetivos de largo plazo. Al final, la enseñanza de El inversor inteligente es tan simple como profunda. Quienes se enfocan en el valor respetan el riesgo, controlan sus emociones y mantienen la paciencia, están mejor preparados, no solo para proteger y hacer crecer su capital, sino también para desarrollar una relación más consciente y equilibrada con el dinero. Esa forma de pensar es la que, con el paso del tiempo, no solo transforma el capital, sino que también transforma vidas, porque aporta claridad, confianza y una perspectiva más sólida frente a las inevitables incertidumbres del futuro. Si este recorrido por la mente de los grandes inversores despertó algo en ti, si al escuchar estas ideas sentiste que no se trata solo de ganar dinero, sino de aprender a pensar con mayor claridad, criterio y propósito, entonces este mensaje es para ti, porque la educación financiera no es un destino, sino un camino que se construye paso a paso, decisión tras decisión, con paciencia y conciencia. Elevar tu forma de pensar sobre el dinero implica cuestionar lo que te enseñaron, abandonar las soluciones rápidas y asumir la responsabilidad de formarte, de aprender a distinguir entre valor y precio, entre impulso y estrategia, entre especulación y verdadera inversión. Este canal nace precisamente con esa misión: acercar ideas poderosas, principios atemporales y conocimiento práctico que te ayuden a tomar decisiones más inteligentes en un mundo lleno de ruido, distracciones y promesas vacías. Al suscribirte al canal Núcleo, no solo apoyas un proyecto,
sino que te comprometes contigo mismo a seguir aprendiendo, a mantenerte curioso y a desarrollar una mentalidad financiera más sólida. Al activar la campanita, te aseguras de no perderte contenido diseñado para fortalecer tu criterio, ayudarte a ver el dinero con una mirada más amplia y acompañarte en el proceso de crecimiento personal y financiero. Al darle me gusta a este video, contribuyes a que este mensaje llegue a más personas que, quizás como tú, están buscando respuestas más profundas y duraderas. Y al compartirlo con quienes también quieren pensar con inteligencia financiera, te conviertes en parte activa de una comunidad que entiende que el conocimiento cobra aún más valor cuando se multiplica. Tu apoyo permite que Núcleo siga creciendo y siga ofreciendo contenido poderoso, relevante y gratuito, enfocado no solo en números, sino en mentalidad, disciplina y visión de largo plazo, porque cada decisión financiera, por pequeña que parezca, tiene el potencial de impactar múltiples áreas de tu vida. Aquí no se trata de prometer resultados inmediatos, sino de construir bases firmes, de fomentar el pensamiento crítico y de recordarte que las mejores decisiones suelen ser las menos impulsivas. La verdadera libertad financiera no se compra con suerte, no depende de modas ni de golpes de fortuna. Se construye con conocimiento inteligente, con educación constante y con la valentía de pensar por cuenta propia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando ideas que no solo transforman carteras, sino también mentalidades, porque cuando cambias la forma en que piensas sobre el dinero, cambias la forma en que diseñas tu vida.